Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, familia en la fe, que nos escuchan y nos siguen por este medio. Les saluda a todos ustedes con la paz del Señor. En este, en este tiempo previo a celebrar la recordación de la presencia del Hijo de Dios aquí en el mundo, creo que es pertinente que nosotros tratemos de rebuscar un poquito ciertos aspectos que a veces no salen a flote en estas festividades, porque claro, se proyecta todo gozo, alegría, felicidad, diversión, distracción, generosidad, en fin. Y claro, no todo es así. De hecho, yo era de las personas que me ponía muy melancólicas en estas épocas, en estas fechas desde que tengo uso de razón, desde que soy muy niño, desde que fui muy niño, perdón, hasta, digo, soy niño porque hay que ser como niños para heredar el reino de los cielos, hasta hace algún tiempo en que, no dejando la perspectiva que tenía, comencé a tener otro entendimiento ya en los caminos de Dios. ¿Y a qué me refiero? A que son épocas que efectivamente de algún modo nos muestran, ¿no? Con escenarios como este, bonito, con luces, con distintos adornos, arreglos, nos muestran esta felicidad, este gozo, esta plenitud de alegría que se quiere proyectar, pero eso no nos abstrae de una realidad que si cuando yo era niño era bastante menor, realidad existía, pero bastante menor, hoy existe en sobreabundancia, que es la otra cara de esta imagen, ¿no? Que es la necesidad, la pobreza, el dolor, el quebranto, que también perdura en la Navidad, ¿sí? Es decir, ni siquiera podríamos decir que en este tiempo es un paréntesis en el que todos somos felices, gozosos, todos tenemos para comer, ni siquiera eso podemos decirlo, ¿no? Entonces, esa duplicidad que siempre ha habido y que se ve mucho más notoria en la época de Navidad, me ponía a mí muy melancólico, a ratos, no muy, pero sí a ratos, un poco triste, ¿sí? Y yo prefería pasarlo, evitarlo, ¿sí? He sabido disimular bien. En algún momento yo comenté esto con mi esposa, con mis hijos, que si yo muestro una cara de alegría, de plenitud, todo, lo hice para con mis hijos cuando eran niños y hasta el día de hoy, ¿sí? Pero eso no quiere decir que yo esté totalmente sumergido en el gozo, en la alegría y en la plenitud, a pesar de que el motivo es más que suficiente para estarlo así. Pero por otro lado hay una realidad que uno pues pasa a la puerta de la casa, llega a una esquina y se encuentra con esta otra realidad que se acentúa más en estas épocas precisamente. Así que partiendo un poco de esta duplicidad, digo, de sentimientos, de situaciones, quiero también compartir un poco de lo sucedido en esos días del nacimiento de Cristo Jesús acá en la tierra, ¿sí? Que ya implicó una humillación. La palabra de Dios dice, refiriéndose a Jesucristo, allá en Filipenses capítulo 2, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a la condición de hombre, ¿no? Entonces digo, adicional a esto, habíamos hablado dos charlas atrás, dos prédicas atrás, acerca del dolor de la Navidad, es decir, lo que para nosotros es alegría, lo que para nosotros fue esperanza, lo que para nosotros es una gracia, es un regalo, es un don, es una bendición, la más grande que puede existir, que es la presencia de Cristo Jesús para que nosotros al creer en Él podamos acceder nuevamente al plan de Dios que fue derrumbado, del cual fuimos expulsados por causa del pecado. Eso implicó un dolor en Dios al despojarse de su único hijo, en el cielo al despojarse del Señor para quien todo fue creado, un dolor para María, quien cumplió la función de ser madre biológica, digamos así, aquí en la tierra, el instrumento de traerle, cuando fue advertida de que una espada traspasará su corazón, en fin, ¿no es cierto? Entonces yo hoy quiero mostrarle también esta duplicidad. ¿Por qué? Porque la anunciación de la venida de un hijo, ¿sí? No estamos hablando específicamente del Señor Jesucristo, que ya no es niño, que él ahora ya cumplió el plan redentor,
está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Entonces, la venida de un niño, de un niño, cualquiera de las criaturitas que vienen, ¿no? Y obviamente me salta a la memoria cuando uno se entera que la esposa está embarazada, o un ser querido, una hermana, una cuñada, y que viene un niño, una niña en camino. Digo, es tan emocionante que nos inquieta de ciertos sentimientos del corazón y la mente también, ¿no? Le prestamos mucho espacio de nuestra mente a este evento que está por suceder. ¿Por qué? Porque va a traer alegría, porque siempre la presencia de un nuevo ser, de un niño, de una niña, ¿sí? Es motivo de alegría, es motivo de gozo, de regocijo, trae expectativas, a quién se parecerá, cómo irá a hablar, en fin, un sinnúmero de situaciones bonitas, todas esas bonitas, ¿no? Y la expectativa no solo de a quién se parecerá, sino cómo será su carácter, su comportamiento. Y ahí vamos viendo en los padres, ¿no? Porque gran parte nos viene en la genética. Decimos, quizás tenga la paciencia de tal progenitor y quizás saque la inteligencia del otro y quizás y tratamos de que sea lo mejor, ¿no es cierto? Aspiramos. Eso, digo, nos genera una expectativa y también es una esperanza. Sí, yo conversaba pocos días atrás, creo que fue el domingo de la semana anterior, mientras conversaba con unas pocas personas a la salida de la iglesia y me decía, ¿no? Estaba yo con mi nieto, ¿sí? Con el menor de mis nietos, de mis dos nietitos, de Luquitas y de Martincito, estaba yo con Martincito. Y una persona me mira y me dice, pastor, es muy parecido a usted, su nieto. Dice, déjeme decirle que es retrato suyo. Entonces le digo, sí, gracias a Dios, así me han dicho muchas personas. Eso no creo que sea un elogio para mi nieto, pero sí lo es para mí. En el aspecto físico dicen que se parece a mí. Y le decía, ¿y sabe qué también hay esta bendición? Le decía, de que mi nieto, ¿sí? Viene siendo ya la cuarta generación que mantiene el apellido, ¿sí? No es esto una jactancia, no es que nos creemos que somos una dinastía, ni mucho menos, que Dios nos guarde de ese tipo de engreimientos absurdos, pero sí es bonito, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque mi padre, por ejemplo, fue el único hijo varón de su padre, de mi abuelo, y de ahí tuvo dos o tres mujeres. Y de mi padre somos cuatro varones. Entonces había esa esperanza, esa expectativa de que cuántos más seguirán con el apellido. Y claro, resulta que uno de mis hermanos, varones, tiene solo dos mujeres, el otro tiene solo una mujercita, entonces hasta ahí llegaron ellos. Y de mi hermano mayor y yo, que somos los que tenemos varones, él tiene un varón, ¿sí? Que pues, ha decidido, parece, no tener hijos, y el único que sigue, digamos, en esta línea soy yo, porque yo tengo dos hijos varones. Y de los dos hijos varones, bueno, el uno es solterito y el otro que es casado me dio este nietecito varón también, ¿no? Yo anhelo una mujercita, me encantaría tener una nietita mujer, en lo que sería por completo mi vida, pero digo, ahí está este sentimiento bonito, ¿sí? De que se prolongue no solo la existencia con los hijos e hijas, sino también que se prolongue el apellido con nuestras siguientes generaciones. Obviamente, honrando el apellido, no por el apellido, sino por lo que dejamos con ese apellido, ¿no es cierto? Es decir, que seamos gente de bien, honesta, transparente, con principios, con valores, ahí vale la pena, porque de ahí tener un gran apellido, ¿sí? Y que seamos unos sinvergüenzas, ladrones, corruptos, maledicientes, malas personas, ¿de qué sirve, no? Entonces, obviamente entendiéndole en ese sentido. Y le decía que todo esto genera esta esperanza, esta expectativa, esta ilusión cuando viene un niño. ¿Cómo se generó con la presencia del Hijo de Dios? Obviamente, muy poca gente lo sabía, ¿sí? María, que fue anunciada por el ángel Gabriel, José, que también fue anunciado de que reciba a su esposa, porque lo que en ella era engendrado del Espíritu Santo es, Ana, la profetisa, eh, Simeón también, que esperaba ver el reino de Dios, ¿no es cierto? Entonces, eran muy pocas personas, pero se generaba esta expectativa. Y las demás personas, quizás los parientes de María, de José, con expectativa de un niño, de un nuevo ser, ¿sí? Digo, trae todo esto.
pero también trae o conlleva otro tipo de cosas, como por ejemplo la responsabilidad, porque claro, qué lindo, un nuevo hijo, todo, pero es una responsabilidad y es una responsabilidad grandísima. Y no solo en el aspecto económico, que decir, hijo, y ahora quizás salga sanito, que hay que llevarle al médico cada 30 días y la alimentación. No, no es solo eso, no es solo eso, es mucho más que eso. El tener un hijo es tener una responsabilidad, primero de vida, es decir, toda la vida, no es que ya cumple la mayoría y me olvido. No, no, no. Yo tengo hijos, todos ya son adultos, los tres hijos míos, pero siguen siendo mis hijos. Yo sigo teniendo una responsabilidad, por ejemplo, de ser un buen hombre, de demostrarles que hay que manejarse con honestidad, con transparencia, en justicia. Entonces, todo eso es una responsabilidad de toda una vida, ¿sí? Y digo, la venida de un niño trae esta alegría, esta bendición que son los hijos, pero con ella también conlleva una responsabilidad. De hecho, así me permití llamarle a esta prédica, se llama bendición con responsabilidad. Y en este sentido quiero ilustrarle un poquito lo que tuvieron que enfrentar María y José con esta bendición que acarreaba una grandísima responsabilidad. Y dice así, en el Evangelio de Mateo capítulo 2, voy a hacer la lectura de la palabra de Dios, primero de una porción y luego la continuamos del versículo 13 al versículo 16. Mateo capítulo 2, versículos del 13 al 16. La palabra de Dios dice así, usted por favor me sigue con atención, con reverencia, este texto bíblico. Mateo capítulo 2, versículos del 13 al 16. Dice así, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Bueno, entonces ahí está lo que yo le mencionaba, ¿no es cierto? La ilusión, el deseo, la alegría, el gozo, la expectativa, la esperanza que trae la venida de un niño, pero también conlleva una gran responsabilidad. ¿Qué les pasó a ellos? Bueno, lo que a ellos les pasó fue terrible. Usted sabe, los magos de Oriente habían venido en una gran caravana. De paso, le recuerdo, ya lo he dicho esto en ocasiones anteriores, no eran tres magos, tampoco eran esos sus nombres, eso es un añadido, eso es una leyenda creada por la religión, pero no es así. La Biblia no nos da esos datos. Entonces era toda una caravana, lo que traían eran tres tipos de ofrenda, eso sí, pero no quiere decir que necesariamente cada mago traía única y exclusivamente un mago su ofrenda, no. Era una caravana, venían de muy lejos, no podían venir solo tres, era un suicidio venir solo tres. Entonces toda esta caravana llamó la atención de Herodes, quien indagó de ellos con diligencia, dice que lo hizo ahí sí el sinvergüenza este, y dijo, ¿a dónde van? Entonces le dicen, vamos a adorar al rey de los judíos que ha nacido y la estrella nos ha guiado y no sabemos dónde está. Ay, dice, qué maravilla, el sinvergüenza, ¿no? Dice, entonces yo voy a querer adorarlo también, así que cuando le ubiquen, avísenme. Pero era el celo de que como el rey de los judíos, yo soy el rey de Judea, ¿no? Entonces ellos fueron, y aquí comienzan estos versículos que dice, que cuando ellos fueron avisados que regresen por otro lado, ¿quiénes son ellos? Los magos. Entonces ellos tenían que regresar por otro lado para que no sean una vez más sorprendidos por Herodes y que les diga, ¿dónde está el niño? Entonces ellos regresaron por otro lado a sus tierras y comienza el conflicto. Toda esa ilusión, esa esperanza, esa felicidad ya de tener a la criatura en los brazos, se vio atentada con esta persecución, con esto que quería matarlo, dice aquí, ¿no es cierto? Entonces,
Herodes se molesta, se fastidia y procura la muerte del niño. ¿Cuál es la responsabilidad de ellos como padres? Bueno, pues dice que José recibió a través de sueños una revelación y le dice, levántate, coge al niño, a su madre y huye, porque Herodes procura matarlo. Y él dice que inmediatamente, José inmediatamente, esa misma noche, tomó al niño, a su madre y huyeron a Egipto. Y permanecieron allá en Egipto, en exilio. Permanecieron alejados de sus familiares, de sus actividades cotidianas, alejados de su entorno al cual estaban habituados acá en la región de Galilea, donde estaban asentados la mayor cantidad de israelitas. Entonces, ellos les toca migrar, les toca, son forzados a abandonar su tierra, su casa y su parentela, son forzados a levantar una nueva vida y y a permanecer hasta segunda orden. Entonces, todo esto muestra que muchas veces el adquirir la responsabilidad de una criatura, ¿sí? No siempre las cosas van a salir acorde a la ilusión que tuvimos respecto de. ¿Sí? Entonces, qué lindo que venga un niño, y si hay dificultades económicas, qué lindo que venga un niño, ¿sí? Y si el ambiente no es propicio y nos toca buscar otros rumbos. Qué lindo que venga un niño o una niña y si el espacio no es el apropiado, entonces sí hay muchas dificultades en este sentido. Ya le digo, ellos reciben la orden de parte de Dios a través de un ángel de que se levante y huya, que vaya a Egipto, luego de que permanezcan ahí hasta segunda orden. Vaya usted a saber qué tiempo tenían que esperar. Una cosa es que le digan, ándate por un par de años. Uno dice, hijo, bastante, 2 años. Pero uno sabe que hay una fecha. Pero es mucho más complicado cuando le dicen, ándate y ya te aviso. Cuando no hay una fecha determinada, entonces la situación era difícil enfrentar, digo, esta responsabilidad. Era crítica y más aún cuando de algún modo, a pesar de las distancias y de la situación del momento, que no habían estas comunicaciones tan desarrolladas como las tenemos hoy, pero llegaba a oído de ellos que sí, efectivamente, allá en Galilea, en el sector de Belén, Herodes había mandado a matar a todos los niños de aproximadamente 2 años, sí, que nacieron en Belén y en los sectores aledaños, ¿sí? Entonces, sí, era una amenaza que terminó siendo una realidad. Y decir ellos en su angustia, por un lado, bueno, fuimos librados, fuimos guardados, Dios nos ha protegido, gracias a Él, que nos mandó una revelación en sueños para tomar la decisión correcta. Yo creo que hay que felicitar la obediencia de José como cabeza de hogar, porque a él le fue revelada la situación, porque él era la cabeza de ese hogar y obedeció de inmediato y enfrentó el mantener esa obediencia a Dios, le llevó a enfrentar una situación dura, pero hay que obedecer, aunque a veces la situación es dura, es difícil. Y, y claro, luego permanecieron ahí hasta cuando el mismo ángel que le había dado estas instrucciones para guardar y proteger la vida del niño y de ellos, les dice, ya pueden regresar, ¿sí? Ya Herodes ya falleció, el que procuraba la muerte, ya, eh, se acabó el suplicio y vuelvan nuevamente al estado anterior. Toda esta situación asemeja totalmente a lo que implica la esperanza, la alegría y el gozo de recibir a Cristo en nuestras vidas, ¿sí? Mucho se habla, por ejemplo, en estas épocas, de que dejemos nacer a Cristo en nuestro corazón. Ese es un sentimentalismo, es un emocionalismo que es un poco incoherente, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que cada año que se cumple de vida, uno dice, dejemos que nazca nuevamente mi hijo que tiene 30 y pico de años, ¿no? O sea, no es que yo le hago nacer cada año, le celebro el cumpleaños, sí, pero no le hago nacer. Pero digo, con estos sentimentalismos a veces un poquito absurdos inclusive, se,
se menciona, ¿no? Dice que preparemos nuestros corazones, escuchaba yo el otro día, preparemos nuestros corazones con humildad como aquel pesebre para que Jesús nazca en los corazones. Y claro, digo, este sentimentalismo a veces termina siendo una realidad triste, ¿no? Porque nace en diciembre la alegría, la emoción, a veces la apariencia de bondad, de perdón, de reconciliación, como todos estos regalos que hemos puesto aquí, ¿no? Que si regalos queremos dar en esta Navidad, tenemos para escoger amor, perdón, reconciliación, paz, tanto bien nos daría dar y recibir estos regalos. Entonces, digo, en este sentido, el poder tener esta ilusión se ve menoscabada cuando hay que cumplir una, una responsabilidad. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, ahí sí podemos decir que nosotros estamos naciendo, ¿sí? Por eso es que se habla de un nuevo nacimiento en la palabra de Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice 2 Corintios 5:17, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sí, cuando uno acepta a Cristo Jesús de corazón, con entendimiento, ¿sí? En su vida y compromete vivir para Cristo, entonces sí se genera esto, ¿sí? Una ilusión, una expectativa, una esperanza de mejores días para quien lo recibe a Cristo Jesús, un anhelo de, de que Él venga a obrar en nuestras vidas y cambie de tal manera que nos vaya acoplando al propósito que Él tiene en cada persona, etcétera, etcétera. Entonces sí, sí hay este anhelo, pero a veces pasa, ¿sí? O casi siempre pasa, por no decirlo siempre, yo hasta me atrevería a decir que siempre pasa esto, ¿sí? Que a veces nos toca enfrentar dificultades. O sea, qué lindo que haya nacido Jesucristo, qué lindo que vino al mundo, pero lo tocó salir en estampida hacia Egipto. Eso es una dificultad. Eso cambia la dirección de la planificación de lo que humanamente y dentro de lo normal, lo racional, lo obvio, debería haber sucedido. Sí, lo lindo habría sido que ellos, así como bajaron a Belén solo por un censo, porque ellos no fueron a establecerse, no, no. Ellos fueron desde donde estaban hasta, hasta Belén, únicamente por un censo, y que al poco tiempo de nacida la criaturita les toque huir. Entonces, digo, es enfrentar dificultades, como también soportar estas dificultades. Porque las dificultades no tienen un plazo determinado. Las dificultades no es que dice, bueno, vas a tener dificultad 2, 3 días. Hay dificultades que se postergan, que se alargan, que se vuelven eternas aparentemente, ¿sí? Y eso implica el permitir que nosotros le demos el espacio a Jesucristo en nuestras vidas. No es que Jesucristo nace niño en nosotros, no, Él ya está en gloria. Cuando yo acepto a Cristo Jesús, le estoy diciendo a ese Jesús glorificado, entra en mi vida. Y es un gozo, una alegría, una esperanza, es decir, es una bendición, pero también es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque es la responsabilidad de enfrentar, ¿sí? A un mundo pecaminoso, perdido, perverso, malvado, ¿sí? Manteniéndome en principios, valores, ¿sí? Y con la condición de hijo de Dios. No es fácil. No es fácil ser cristiano en un mundo como el que vivimos. No es fácil. Un mundo de odio, de corrupción, repleto de maldad. Y uno viviendo en ese entorno, no ser parte de este mundo, sí, pero vivimos en este mundo, digo, no es fácil. Por eso tenemos dificultades, por eso a veces nos toca vivir por un periodo indeterminado, con dolor, con quebranto, soportando, aguantando la dificultad. Como a ellos les tocó en Egipto, esperar hasta segunda orden, hasta cuando Él disponga, hasta cuando Dios considere que las condiciones son las favorables para alivianar y quitar a veces esa aflicción. Y eso fue lo que ellos recibieron. Tiempo después recibieron la disposición, igualmente por revelación, en que le dice, ya vuelvan,
¿sí? Y aquí yo quiero añadir unos pocos versículos más del mismo capítulo 2 del Evangelio de Mateo, del versículo 19 al versículo 22. Igualmente le pido que me siga con atención y con reverencia a esta otra porción de la palabra de Dios. Mateo capítulo 2, versículos 19 al 22. ¿Sí? Les comunican, Herodes ya murió, el que procuraba la muerte del niño ya murió, y sucede lo siguiente. Dice así: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero, oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. ¿Sí? Entonces, claro, por un lado ya reciben la disposición de volver a donde estaba asentado el pueblo israelita en medio del imperio romano. Dice, ya pueden volver, porque los que procuraban, no era solo Herodes, sino era Herodes y todo un séquito de personas que procuraban la muerte de este niño, y por procurar la muerte de este niño mataron a muchos niños. Fue un quebranto, fue un dolor, fue un lloro terrible de muchos hogares, de muchas madres, ¿sí? Al, al ver que sus hijos eran asesinados por procurar la muerte de Jesús, ¿no es cierto? Entonces fue un quebranto que también fue profetizado, un llanto enorme, madres que no quisieron, no soportaron, no sintieron consolación de ninguna naturaleza cuando sus pequeñas criaturas fueron asesinados. Entonces, claro, si bien es cierto, muere Herodes, pero tenía que morir también el séquito que le respaldaba. Entonces dice, cuando murieron los que procuraban la muerte del niño, entonces le dice, regresa. Ellos regresan al sector donde estaba sentado Israel, el pueblo de Israel, no podemos decir la nación de Israel, pero sí el pueblo de Israel, y se enteran y dicen, ¿y quién está gobernando ahora toda esta región? Dice Arquelao, el hijo de Herodes. Dice, entonces, no vale que vayamos muy cerca de él, más bien tendré que tomar otro rumbo. Y dice que Dios les revela por sueños una vez más a José que vayan a Galilea, que ahí se asienten, obviamente con temor, con el cuidado, todavía con los prejuicios que quedan después de semejante situación vivida. Entonces fueron y se asentaron ahí. ¿Qué le digo con esto? Le resumo. Cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestras vidas y lo hacemos de corazón, con el propósito de que Él efectivamente tome el control de nuestras vidas, quienes lo hemos aceptado a veces, o la mayoría de veces quizás, en condiciones adversas, difíciles, el hecho de tener a Cristo Jesús en nuestra vida es una esperanza, es una ilusión, es un deseo, es una expectativa de un cambio para mejor en nuestras vidas. Todo eso es así, así funciona, así tiene que ser. No que uno diga, hoy soy cristiano y simplemente cambié de lugar de congregación, antes iba a este lugar y ahora voy a este otro. No, el ser cristiano es una expectativa de cambio de vida, de mejoramiento de vida. El ser cristiano es una ilusión de tiempos de victoria, no digo de tiempos fáciles, eh, de tiempos de victoria, de saber que no estoy solo. Entonces sí, es una linda expectativa, es una linda esperanza, pero también implica dificultades, también implica enfrentar y defender mi nueva postura de vida frente a un mundo que aplaude el pecado cuando yo voy a estar opuesto a él. También es el huir de ciertos espacios por tomar literalmente lo vivido por esta pequeña familia que comenzaba, luego la familia creció obviamente, hay hermanos, así los llama la Biblia, inclusive hermanos de Jesús, que humanamente vendrían a ser hermanos de madre, ¿sí? Y digo, enfrentarse, el tomar decisiones que me conduzcan en la dirección de Dios, no es fácil, no es fácil. Hay enfrentamientos con la familia, hay veces que la familia nos rechaza, hay veces que la familia nos hace a un lado, ya no nos toma en cuenta para ciertas cosas, nos critican, nos juzgan. Hay veces que se pierden muchas cosas.
Hay gente que ha perdido trabajo, hay gente que perdió apoyo por causa de Cristo, cuando efectivamente es una entrega verdadera, ¿no? Es lo que se ha conocido como, siempre como el precio de un llamado. Hoy, lastimosamente, ya no sucede así. Hoy parece que el cristianismo solo pretende que sea una etiqueta. Nadie está dispuesto a sufrir, y menos por causa de Cristo. Si no quieren sufrir sus propias consecuencias de sus errores y decisiones mal tomadas, mucho menos por causa de Cristo. Es decir, aquellas que no las buscamos y que simplemente por mantenernos firmes tenemos que afrontar. Y claro, eso es lo sucedido, ¿sí? Eh, Mantenerse en una condición, sea a veces laboral, a veces en una condición de residencia, en la que no está a nuestro alcance el poder decidir y decir, ya aquí acabo y cojo este rumbo. No, ellos estuvieron ahí en Egipto. Ellos no sabían por qué tiempo iban a estar. Ellos no sabían si es que ahí iban a ser bendecidos, prosperados. Simplemente estaban por obediencia. Hoy a mí como pastor a veces me toca decir, vea, espere, no se precipite, no tome una decisión, espere. Es que no soporto, es que es duro. Yo sé que es duro, yo sé que es difícil. La Biblia nos muestra, yo mismo lo he vivido, soportar, aguantar, permanecer hasta que Dios dé una nueva disposición, Dios dé una dirección. No es fácil, pero toca. Ellos esperaron en Egipto hasta segunda orden, sí, esperaron en Egipto hasta segunda orden. Y luego, claro, cuando ya son avisados, ellos regresan, pero con sus temores, porque eran seres humanos. No es que dijeron, no, nosotros estamos encargados del Hijo de Dios, así que somos intocables. No, no es así, no es así. Entonces, seamos conscientes de que lo mejor, la bendición más grande que podemos tener en nuestra vida es entregarnos a Cristo Jesús. Pero que si esa entrega es genuina y queremos que Dios tome el control, que Él pase a ser el Señor, el dueño, amo absoluto de nuestras vidas, pues vamos a tener que enfrentar dificultades, problemas, adversidades, pero también, pero también saber que Dios tiene un límite, que Dios que permite que seamos atribulados con cada tribulación, no permite que seamos probados más allá de lo que podemos soportar, sino que llega un momento de calma, de paz, de tranquilidad, de victoria en nuestras vidas. Ellos pudieron volver al pueblo de Israel. Ellos se establecieron en Galilea y por algún buen tiempo gozaron de paz, de tranquilidad, hasta cuando Cristo Jesús comenzó su ministerio y comenzó a cumplirse todo lo que estaba dicho de él. Pero a la postre, la victoria es del cristiano. Permanezcamos firmes, aguantemos, soportemos, pidamos la dirección a Dios, y la clave que nos deja todo este hermoso relato, a pesar de lo duro que nos muestra, hay una enseñanza maravillosa: depender siempre de Dios. Toda ese peregrinaje difícil, duro y doloroso estuvo dirigido por Dios. Aquí está evidente. El ángel le habló a José y le dijo, levántate, coge al niño y a su madre y ándate y huye de aquí, porque procurarán matarle. Dirección de Dios. ¿Sí? Estando ahí, permanece en Egipto. Dirección de Dios. Ahora ya puedes regresar. Dirección de Dios. Vuelvo a tal lugar. No, ándate a Galilea. Dirección de Dios. Esa es una clave. El depender y el manejarse bajo la dirección de Dios. Hay una pregunta obvia. ¿Cómo recibo esa dirección de Dios, pastor? Cuando se vive en sujeción y en obediencia a Dios. Cuando se vive en sujeción y en obediencia a Dios. Feliz Navidad. Estamos a pocos días de celebrar la Navidad. El próximo domingo, Dios mediante, estaremos compartiendo a nivel de iglesia el mensaje que Dios deposita en nuestro corazón. Y el próximo día martes saldrá ese mensaje. La vida continúa, hay que seguir. En la medida de lo posible, demos y quizás recibamos este tipo de regalos que mucha falta le hace a la humanidad. Y en lo social, que tengamos reuniones de paz, de armonía, de abrazos, de reconciliación, ciertamente, de bienestar para todos.
Vamos adelante en Cristo Jesús. Quiero agradecer al único que siempre me amó, al que todo lo dio y hasta su hijo entregó.